Y nos preguntamos entonces por qué en coro universal todos los medios del establecimiento global se ponen de acuerdo y repiten de un continente a otro, a cuestión a nivel planetario, repiten que Ucrania ya le va ganando a Rusia y que la contraofensiva de Ucrania ya cambió el momento de esta guerra, ponen ellos. Aunque los rusos siguen insistiendo que esta ha sido una operación especial militar, a la cual así la tratan, porque no se ha declarado ninguna guerra. Ni, de acuerdo a los portavoces del gobierno ruso, ni se declarará una guerra porque no hay necesidad. A lo más que se puede llegar es a declarar al Estado ucraniano y a todos sus elementos como un Estado terrorista y por lo consiguiente, incluyendo al presidente de la República de Ucrania y a su gabinete y a todos los altos mandos del ejército, declararlos terroristas. A eso sí pudieran llegar los rusos. Como declaró Estados Unidos después del 2001, que el que no estuviera con él iba a estar en contra de él y iba a ser tratado como terrorista. 2001 al 2022, mire usted. Por eso decimos, aquí está la RTV FM Internacional para traer este contexto, que no es nada nuevo. Esta es una guerra de propaganda, en donde el 95% de las redes sociales de la propaganda está controlada por el famoso oeste, o por el establecimiento, o los poderes fácticos, o los dueños del mundo. Allí está el complejo militar industrial global. Sin guerra no hay negocio. Sin guerra no hay complejo militar industrial y por lo tanto sin guerra no hay dinero. En los momentos en que se estaba pasando la ley, aprobándose la ley para mandar los más de 50,000 millones de dólares a Ucrania, en ese momento en el Congreso, las 5 corporaciones más importantes que manufacturan las armas estaban repartiendo, ahí están los documentos, miles de millones de dólares a congresistas y senadores estratégicos para que esa ley pasara. Y ese documento, de acuerdo a fuentes importantes, un documento de bastantes páginas que dice que ni siquiera lo leyeron los congresistas ni senadores, ni siquiera, a tal grado que llegaron unos senadores y congresistas que públicamente dijeron es que no nos dieron tiempo para leer. Y entonces, ¿por qué votó? Porque estamos en solidaridad con Ucrania, porque hay que ayudarle al pueblo invadido. Mire usted cómo funciona la Big White Lie, la gran mentira blanca. Esta es una propaganda que se da en un contexto electoral. Hay que entender lo que las elecciones aquí van a ser en noviembre en los Estados Unidos de América. Y siempre tiene que haber una sorpresa de octubre. Muchas veces, como en este caso, viene antes. Hoy vino en septiembre. Y la van a tener ahí para que dure un poquito más. En donde la gran noticia es que Ucrania está derrotando a Rusia gracias a la ayuda de los Estados Unidos y pues obviamente del presidente y de su partido, que de acuerdo a las encuestas, esta tal sorpresa de octubre no ha cambiado mucho, no le ha cambiado mucho en los números.
sigue cuesta abajo en las encuestas el señor Joe Biden y su partido político. Pero ellos siguen manejando la propaganda a niveles estratosféricos, diciendo ya que Ucrania va a recuperar todo el territorio, o sea, casi la quinta parte del territorio que ahorita está en el poder, bajo el poder de Rusia, incluyendo Crimea, vea usted. Aquí en esta guerra orwelliana, el ganador es el perdedor y el perdedor es el ganador. No ha habido contraofensiva, dice el aparato militar ruso. Lo que pasa es que nosotros hemos estado reconcentrando nuestras fuerzas en lugares estratégicos y nos hemos retirado. Bueno, siempre hay versiones, hay dos versiones. La otra versión es que fueron sacados por los ucranianos. Pero obviamente pues hay una realidad y esa realidad es que Ucrania ya no tiene ejército. El ejército inicial que empezó con esta operación especial desde fines de febrero, ese ejército ya desapareció, fue desintegrado, fue desaparecido. Ahora lo que hay ahí son miles y miles de soldados de la fortuna, soldiers of fortune, miles y miles de mercenarios de más de 30 países. Obviamente la base de estos mercenarios es Inglaterra y Estados Unidos. En esta ofensiva llegó a tal grado la intervención de los gringos que el propio periódico, ustedes revísenlo, el periódico del establecimiento, el New York Times, lo dice: la ofensiva no se hubiera dado si no hubiera sido por la inteligencia gringa, en donde hasta el último detalle dice, desde los lugares estratégicos en donde se encuentran estos asesores gringos, no solamente afuera, en Inglaterra y en Alemania, sino que también adentro, aquí en Ucrania, en Polonia también. Desde ahí guiaban hasta el último misil y veían hasta el último soldado ruso en los movimientos que iba a hacer. De acuerdo a reportes de la inteligencia propia gringa, ya obviamente sabían lo que iban a hacer los rusos y decían: oiga, señor presidente de Ucrania, le informamos que en esta área ahorita puede llegar con sus tropas a retomarla, a tomarla. Y luego llegan los ucranianos y no encuentran resistencia y dicen: ya ganamos este terreno. Pero precisamente por eso, porque los rusos lo habían ya discutido, que iban a dejar ciertas partes que no son estratégicamente importantes. Aunque aquí, en el caso de algunos lugares, hay más de algún escritor, analista, que le dice que no, estos lugares eran estratégicos, son estratégicos. Entonces los rusos han perdido bastante. Por ahí va a encontrar algo que le sale así. Pero en general, los objetivos de la operación especial militar se mantienen. Y es desnazificar a un ejército nazi que, de acuerdo a los mismos rusos, esto lo lograron en las primeras semanas, primeros meses. Ya para marzo, abril, mayo, ya estaba desnazificado el ejército, porque de acuerdo a algunas figuras sobrepasan los 200,000 asesinados nazistas, soldados ucranianos y mercenarios.
es entonces de tomar muy en cuenta de que la inteligencia estadounidense, cuando se dio cuenta que se iban a retirar las tropas rusas y dejar esos lugares, inmediatamente le informaron al comando militar que se hiciera presente y que actuaran como que se hubieran conquistado ese lugar. Y esa es la gran propaganda. Por eso vean ustedes, interesante que ni siquiera hay un soldado ruso asesinado en esta contraofensiva. Se preguntará usted, ¿y qué los misiles tiran flores? Y en los fusiles los que tiran son caramelos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay rusos muertos? Bueno, obviamente por lo que le estamos diciendo en estos momentos. Esto entonces, más que todo, es una propaganda electoral del gobierno actual de Estados Unidos para subir su imagen y evitar una catástrofe en la primera semana de noviembre, que son las elecciones que le van a dar al gobierno actual de Estados Unidos los números para seguir con sus políticas de guerra, o le van a quitar esos números. Eso es lo que está en juego. No es que esté en juego que la ofensiva o la contraofensiva de Ucrania. Eso es a segundo plano. No, ahorita lo importante es eso. Estados Unidos va a mantener a su establecimiento militar hoy después de las elecciones de noviembre o no. Y precisamente para eso se va a preparar otra contraofensiva. Esta sorpresa de octubre viene acompañada de otras sorpresitas que ya las vamos a ver dentro de poco. Pero por ahorita queríamos dejarles y que por lo menos ustedes revisen por sí mismos esos informes de la inteligencia que fueron publicados. O sea, ya lo hizo público el establecimiento, porque aparecieron en el New York Times y obviamente fueron reproducidos por otros periódicos, en donde se decía claramente que esta, entre comillas, contraofensiva de los ucranianos viene de Estados Unidos, OTAN, directamente. Un mismo personaje que se encuentra entrenando mercenarios de una de las legiones militares más importantes que se encuentra dentro de Ucrania, lo dijo claramente. No dijo, si es que aquí la coordinación OTAN-Estados Unidos fue la que hizo todo esto posible. Entendamos bien entonces. Veamos ahora la parte 2. Y hay que estar listos. Pero, todo en contexto. No se deje arrastrar por esta pesadilla orwelliana que seguirá intensificándose. Porque la conversación entre los dueños del mundo, los mercaderes de la muerte, las corporaciones de guerra, el complejo militar industrial internacional global gringo, ellos siguen diciendo que aquí no va a parar esto hasta que haya salido el último ruso de Ucrania, hasta que Ucrania completa esté en el poder del gobierno actual de Ucrania. Pero están hablando de toda Ucrania. Algo que decía un ex general, no solo es risible, pero es bastante infantil pensar en eso. Los rusos han venido para quedarse. Y para quedarse también vino su medio, RTV, FM Internacional. No se vaya porque mire, aquí le estamos mandando ya los últimos reportes. Siga en sintonía.